Bienvenidos a la segunda parte de la vida y obra de los padres verdaderos. En el video anterior vimos cómo las iglesias tipo Antiguo Testamento en Corea fallaron en reconocer al Reverendo Moon como el enviado de Dios en la tierra. Debido a esto, una mañana mientras iba a comprar arroz al pueblo para su madre, el Reverendo Moon recibió la dirección de Dios de ir inmediatamente a Pyongyang, en Corea del Norte. Allí Dios había preparado muchas iglesias que esperaban fervorosamente la venida del Mesías en Corea. Al llegar allí, empieza a testificar y rápidamente se esparce la voz de que un joven pastor que venía del sur estaba predicando poderosamente la palabra de Dios. Y muchas personas vienen a escucharlo. Mientras él hablaba, la gente se abría espiritualmente y recibían visiones del cielo y del futuro y bailaban sobre las mesas. Las oraciones del joven Moon estaban acompañadas de lágrimas, prometiéndole a Dios el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Entre los asistentes había un joven muy callado que se sentaba por horas a escuchar sus palabras. Su nombre era Won Pil Kim, quien se convertiría en su primer discípulo. Debido al crecimiento de su iglesia, llamada también la Iglesia de las Lágrimas, las autoridades de Corea del Norte, que eran controladas por los comunistas, encarcelan al Reverendo Moon por cargos de ser espía de Corea del Sur. Hablaremos de esto un poco más adelante. Hablemos de una iglesia en específico, una de estas iglesias preparadas por Dios, llamada la Iglesia dentro del vientre. Esta iglesia era una iglesia muy especial. Su líder era una mujer que cuando oraba por la venida del Mesías sentía que había un bebé en su vientre, a pesar de ser una mujer ya anciana. A esta iglesia se le dijo que se le dio a través de revelación muchas partes muy importantes del principio divino, como el origen de la caída, como el fracaso de Juan el Bautista, como ya dijimos, la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías en Corea. También se le dijo a esta iglesia de que ellos se encontrarían con el Mesías de la misma manera en que una princesa, una leyenda muy famosa en Corea, se encontró con su príncipe. En la leyenda, en un imperio, había una princesa que estaba casada con un príncipe, pero uno de los gobernadores de este imperio se enamoró de ella y llevó a cabo un plan maligno para deshacerse del príncipe y así quedarse con la princesa. Entonces el príncipe fue llevado afuera de la ciudad y supuestamente asesinado. Él sobrevive, pero la princesa de todas maneras nunca accede a los avances del gobernador y el gobernador entonces decide en un momento dado, ya lleno de frustración, encarcelarla y condenarla a muerte. Cuando ella se encontraba en la cárcel, el príncipe aparece y la libera y así es que termina la historia. Entonces a esta iglesia se le dice que ellos se encontrarían con el Mesías de la misma manera en que la princesa se encontró con su príncipe, es decir, en la cárcel. Vamos a ver de que esta profecía se iba a llevar a cabo muy pronto. Ellos también se les había dicho de que Jesús había vivido una vida miserable, a pesar de ser rey de reyes y a pesar de que debía de haber vivido una vida como un príncipe. Jesús vivió una vida muy miserable.
llena de pobreza y de necesidades. Entonces a esta iglesia, a los miembros de esta iglesia se les pidió de que elaboraran trajecitos, trajes de lino con materiales muy, muy caros, como si fuera para vestir a Jesús desde su infancia. Y en la medida en que iba creciendo cada 3 días, el mundo espiritual le daba a esta iglesia las medidas de los trajes y ellos los iban diseñando y los ofrecían junto con una gran escena, en un altar en la iglesia. Ellos tuvieron que trabajar muy duro, muchos de ellos tuvieron que vender todas sus propiedades para poder pagar por los costos de estos trajecitos. Y así pasaron varios años ellos llevando a cabo estas ofrendas. Cuando fracasaban en ofrecer estas ofrendas en el periodo de 3 días que se les daba, el mundo espiritual los castigaba tremendamente. Ellos tenían que inclinarse miles y miles de veces hasta que caían desmayados en el suelo. Pero ellos sabían de que esta era la intensidad del mundo espiritual en ese momento en Corea. Bueno, cuando terminaron de elaborar los trajecitos para Jesús, se les dijo de que tenían que empezar a elaborar los del Señor de la Segunda Venida, que ya había nacido en Corea y que también había vivido una vida miserable. Todos sus trajes eran puestos en closets al lado de las paredes de la iglesia. Lamentablemente un día, como los comunistas siempre estaban tratando de deshacerse de las iglesias en Corea del Norte, envían a un espía que se hace pasar por un miembro nuevo y un día después de que los miembros salen del auditorio principal, este miembro abre los closets y encuentra todos estos trajes. Los delata con las autoridades y ellos son acusados y encarcelados y condenados a muerte. Cuando ellos llegan a la prisión, allí estaba el reverendo Moon encarcelado también. Uno de los discípulos de la líder de la iglesia entre el vientre estaba ahí en la misma celda con el reverendo Moon, y el reverendo Moon se da cuenta de que ellos están allí y se da cuenta de lo que este grupo creía a través de él. Le envía una nota en una hoja escrita con una espina hecha con barro, y se la envía a la líder debajo de la bandeja de comida que le llevaba un guarda. La nota decía que le explicaba de quién era él y le explicaba que tenía que ella rechazar todos los cargos para que fuera liberada y así pudieran encontrarse y trabajar juntos afuera. Ella no entiende la nota y la arruga y la tira al suelo, y esta nota es encontrada por un guarda. Lamentablemente tanto ella como todos los miembros de esta iglesia son eliminados. Y el reverendo Moon, debido al intento de enviar la nota, es torturado terriblemente hasta que se cree que está muerto. Las torturas eran horribles. Era colgado era colgado del techo a través de cuerdas, y su cuerpo quedaba colgando, y lo golpeaban con un fierro en su estómago hasta que empezaba a salir sangre de su boca. También le quebraron las piernas, le rompieron sus 2 piernas. Es decir, cuando vieron de que ya estaba muerto, lo tiraron afuera, a uno de las fosas afuera, y los miembros de la iglesia, las lágrimas que estaban orando por él afuera, uno de ellos lo reconoce y lo lleva inmediatamente al centro, y tratan de revivirlo a través de medicinas orientales y de oraciones con lágrimas. Milagrosamente el reverendo Moon revive, pero le toma 6 meses recuperarse. Entonces, después de eso empieza a testificar de nuevo, y
y mucha gente se le une. Lamentablemente las iglesias cristianas hacen una coalición con los comunistas para perseguir al reverendo Moon y le envían una carta a las autoridades, y estas lo encarcelan y lo juzgan y lo llevan a juicio. Y él es acusado por disturbio del orden social y sentenciado a 5 años de prisión en un campo de concentración en Hunan. Vemos una foto allí de él siendo enjuiciado. El reverendo Moon aquí está. Hablemos un poco de la vida en Hunan, como vivir en el infierno. El prisionero que más vivía allí, más duraba 6 meses, debido a las condiciones horribles que este lugar tenía. Como las personas que eran enviadas allí eran un peligro para el sistema, ellos habían establecido este lugar para que fuera un lugar en el que se le diera muerte a los prisioneros de una forma lenta. ¿En qué consistía el trabajo? Ellos tenían que mover a través de costales polvo de cianuro que era utilizado para fabricar armas, y este polvo poco a poco les iba quemando la piel, y ellos no les quedaba a otros prisioneros que ir y lavarse en un pozo que había en el centro de la prisión. Pero muchos de estos prisioneros se enfermaban por infecciones en la piel y finalmente morían. Los prisioneros eran formados en grupos de 10 prisioneros, y tenían una meta. Si ellos completaban la meta, comían. La comida consistía era solo una comida al día, y solo comían si completaban la meta. La comida era una bola de arroz y un vaso de agua. Afortunadamente, como el reverendo Moon siempre trabajaba muy duro y su grupo siempre cumplía con la meta, y ellos podían comer todos los días. Pero muchos prisioneros de otros grupos no podían alcanzar la meta y se quedaban sin comer ese día. Entre menos comían, más se debilitaban y morían eventualmente. Entonces el reverendo Moon se comía solamente la mitad de su bola de arroz y le daba la mitad a otro prisionero que no hubiera alcanzado la meta. El vaso con agua se tomaba la mitad y guardaba la otra mitad, y la utilizaba en la madrugada cuando él se despertaba, cuando todos los prisioneros estaban dormidos, y él oraba a Dios durante la madrugada y trataba de consolar a Dios en esos momentos. Un día llega su madre y lo visita, el reverendo Moon, la madre del reverendo Moon, y le pide que deje esa locura. Le dice que dejara de esa su misión, que ella iba a cuidar de él. Y el reverendo Moon le dice que prácticamente le dice: si vas a venir a decirme esas cosas, no vuelvas más. Y ella se va llorando. Pero antes de irse, le da una bolsa con polvo de arroz y ropas nuevas. Él no acepta las ropas, él le da las ropas a otros prisioneros, y la bolsa de arroz se la incluye en los bolsillos de los prisioneros en la noche, y ellos se encuentran con la sorpresa al otro día de que tenían un poquito de arroz en sus bolsillos. Al final de este periodo, vamos a ver de que las fuerzas aliadas deciden atacar a Corea del Norte, comandadas por el general Douglas MacArthur, y los prisioneros van a ser liberados. Vamos a hablar de esto un poco en el próximo video. Las fuerzas aliadas bombardean a Hunan, y los guardias de la prisión deciden eliminar a todos los prisioneros. Y afortunadamente, antes de que el reverendo Moon fuera asesinado,
la cárcel es liberada. En el siguiente video vamos a hablar qué pasó después de la liberación. Muchas gracias.